Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Simple Qué. Hoy vamos a tener una pequeña charla, un coloquio con un invitado muy especial, él es Carlos Madrid, a quien a continuación voy a presentar. Y el motivo de juntarnos va a ser básicamente hablar sobre ciencia o más exactamente de filosofía de la ciencia, a tenor de un libro que recientemente publica Carlos, que se llama Filosofía de la Cosmología. Pero bueno, si alguien todavía no le conoce, pues Carlos Madrid es matemático, es doctor en filosofía, investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría, en primer lugar, Carlos, preguntarte, no tanto por los motivos que te llevaron a escribir esta obra, porque ya es algo que has comentado, aunque si quieres puedes repetir, pero dado que pensar es pensar contra alguien, como decía Gustavo Bueno, ¿contra quién va esta filosofía de la cosmología? Pues esta filosofía de la cosmología está pensada fundamentalmente, yo diría, contra dos equipos, ¿no? Dos grupos de personas. Por un lado, los propios cosmólogos, ¿no? Stephen Hawking, Penrose, James Peebles, George Ellis, un largo etcétera de cosmólogos, ¿no? Y más que contra ellos, más que contra el trabajo que ellos hacen, contra la filosofía espontánea que suelen hacer cuando hablan de la cosmología. Está pensada contra su visión de lo que es la cosmología, como una especie de ciencia que nos mostraría las claves últimas del universo. Pero también el otro grupo contra el que está pensado este libro es contra el gremio de filósofos de la ciencia al uso, que un poco en la estela de Karl Popper pues suelen pensar que tienen una visión de la ciencia excesivamente teoreticista, como que la ciencia es elaborar una teoría matemática, deducir unas predicciones y luego ver si se comprueban en el mundo. Y entonces todo se queda moviendo en un plano totalmente teórico, abstracto, que a nuestro juicio, desde el punto de vista del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues no acaba de engranar con las técnicas y las tecnologías, que es lo distintivo de las ciencias. Y entonces este libro está pensado contra esos dos grandes grupos, contra los cosmólogos, pero también contra los filósofos de la ciencia al uso. Entonces, no sé si por decirlo de alguna manera, hay un debate casi maniqueo, por decirlo en algunos términos, entre lo que en tu libro mencionas como el realismo y el instrumentalismo. ¿Qué más puedes decirnos sobre este debate que intuyo que por lo que nos cuentas en tu obra es un debate falso, básicamente? Sí, de hecho es que ese debate, que es el que me sirve a mí un poco para iniciar el libro, que es como un debate, el debate entre realismo e instrumentalismo es el debate entre los que piensan que la ciencia nos muestra la realidad tal como es y los que piensan que la ciencia no es más que un instrumento pues para predecir hechos, para predecir fenómenos. Curiosamente podríamos coordinar esas dos posiciones extremas del debate realismo-instrumentalismo con los dos bandos a los que me he referido anteriormente. El bando realista, los cosmólogos. Como decía Stephen Hawking, la ciencia ya nos ha mostrado el origen, prácticamente la evolución y el destino final del universo, y lo que quedan pues son unos flecos, sacar decimales. Eso sería el bando realista. Y el bando instrumentalista es el bando muchas veces de los filósofos de la ciencia que nos dicen que, bueno, que la cosmología o la física en general es un mero instrumento para predecir hechos, ¿no? Y la posición nuestra es una posición que no es ni genuinamente realista ni genuinamente instrumentalista, sino que estaría un poco entre los dos bandos, ¿no? Entre Scilla y Charybdis, ¿no? Un poco navegando entre las dos posiciones maniqueas. De todas formas, igual para la gente, digamos, de a pie, puede parecer un poco contraintuitivo el hecho de decir que por un lado la ciencia no descubre la realidad, pero que al mismo tiempo la ciencia tampoco es una mera invención del ser humano arbitraria, por así decirlo. ¿Puedes profundizar? Ya sé que es muy difícil de alguna manera en esta postura, digamos, intermedia de lo que es la teoría del cierre de Gustavo Bueno. Mira, de hecho, la distinción que en la pregunta está implícita, que es la distinción entre descubrimientos e inventos, ¿no? Es curioso, también la podemos volver a coordinar con la distinción anterior, ¿no? La distinción realismo-instrumentalismo, la distinción de cosmólogos, filósofos de la ciencia al uso. Para los cosmólogos, lo que hace la ciencia, y para los físicos y los científicos en general, ¿no? Ya hablando en una perspectiva más genérica, es descubrirnos cómo es el mundo tal cual es, ¿no? Muchos filósofos de la ciencia, y sobre todo los sociólogos de la ciencia, son hipercríticos, ¿no? Y llegan a decir como que en el fondo la ciencia lo que hace más que descubrir es inventar.
lo que está haciendo la ciencia es inventar pues, una serie de conceptos que luego nos sirven para obviar pues, ciertas mitologías, ¿no? El problema es que la propia distinción descubrimientos, inventos, es una distinción maniquea. Y entonces lo que hace la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno es dinamitarla, diciendo que las distinciones, generalmente para empezar a funcionar, para corresponder a la complejidad que suele tener el mundo, pues hay que introducir un tercer término, un término medio, ¿no? Y entonces Gustavo Bueno lo que decía es que entre los descubrimientos manifestativos de algo que estaba oculto pero ya estaba ahí, y los inventos, que serían construcciones totalmente nuevas, artificiales, están lo que él llamaba descubrimientos constitutivos. Un ejemplo de eso son los objetos científicos, pues desde las galaxias, los electrones, la célula, los números reales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería un descubrimiento constitutivo? Pues son determinadas estructuras que en su génesis dependen totalmente del ser humano, de las operaciones de los científicos, ya sea del matemático que está planteando una serie de operaciones gráficas, o del físico con sus aparatos, unos aparatos que son construcción del físico, pero que por medio también, aunque dependen genéticamente de esas operaciones, en su desarrollo adquieren una cierta independencia de las mismas. En el sentido de que, por ejemplo, qué sé yo, en los números naturales hay muchos más de los que podrá contar cualquier máquina o cualquier ser humano. De igual manera que hay infinitos números primos, muchísimos más de los que cualquier ser humano o máquina podrá alguna vez calcular. O en el caso de los objetos de la física cuántica o de la química, pues dependen para su descubrimiento del oxígeno, etcétera, de diferentes dispositivos experimentales, como por ejemplo la campana de Lavoisier. Pero luego, una vez esos experimentos se han replicado, se han podido repetir una y otra vez, hay una cierta recurrencia, un cierre, pues entonces tenemos que reconocer que aunque son genéticamente, dependen del ser humano, luego se independizan. Es decir, que estarían a medio camino entre los inventos y los descubrimientos. Eso, claro, hace que dinamita totalmente la concepción del mundo tradicional entre naturaleza y cultura. Otra cuestión muy interesante en la que habéis metido baza los discípulos de Bueno, los que defendéis o situáis dentro del materialismo filosófico, es la concepción de que la ciencia, así dicho con mayúsculas, no existe. Creo que es una concepción que todo el mundo también baraja, como que la ciencia tiene un punto final que quizás nunca conseguiremos alcanzarlo, pero que ahí está esperándonos a ser descubierto. Y creo que vosotros lo que hacéis es dinamitar esto para decir que no hay una ciencia, no hay una forma en la que las ciencias casan, sino que hay muchas. ¿Puedes ponernos algún ejemplo en el que dos ciencias categoriales estén tomadas como, por así decirlo, verdaderas, pero que al mismo tiempo choquen entre ellas? Aquí hay que hablar, claro, cuando se suele hablar de la ciencia en singular, generalmente ese uso es un uso ideológico. El que habla de la ciencia en singular, más que apoyarse en una ciencia concreta, a no ser que la especifique y diga, mira, yo me estoy apoyando en la geología, o en la química, o en la biología, o en la historia, está haciendo un uso ideológico al hablar de la ciencia en singular, porque no existe la ciencia, lo que hay en verdad es una pluralidad de ciencias. El problema es el siguiente, que hay muchas ciencias, y ninguna ciencia en su campo agota el universo totalmente. Esa es una de las críticas que nosotros hacemos, o que yo en particular hago a la cosmología. La cosmología no es la ciencia del universo, porque ninguna ciencia agota el universo totalmente. Las matemáticas tienen un campo poblado por una serie de términos que van ligados pues, a unos signos gráficos. La física, pues, por ejemplo, la física clásica va ligada a una serie de máquinas. La química a una serie de sustancias, los elementos químicos, la biología a los animales, las especies, etcétera, etcétera. Es decir, cada ciencia tiene un campo acotado que deja fuera ciertas cosas. Entonces, es muy interesante señalar que esta posición pluralista de que no existe la ciencia, sino de que lo que existen son las ciencias en plural y en minúscula, tampoco es algo, una novedad que haya descubierto Gustavo Bueno. En el ámbito pues, internacional, filósofos de la ciencia anglosajones como John Dewey o Nancy Cartwright han indicado ya esto. La diferencia es que Bueno, teniendo en este campo la misma tesis, es capaz de organizar un sistema que no solamente analiza este problema en particular, sino que es capaz de conectar este problema con multitud más de problemas de filosofía de la ciencia y armar un ensayo sistemático de todo esto.
Ejemplos de ciencias que chocan. Pues dentro de la física, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. En matemáticas, pues tenemos un ejemplo muy bonito de, en la época griega, el choque entre la geometría, como una matemática del continuo, y la aritmética, con el descubrimiento de los inconmensurables. En biología actualmente, entre los que son genetistas, que reducen el comportamiento a los genes, y los ambientalistas. Pero un ejemplo más grande de que no, más para que se entienda mejor de por qué no se puede hablar de ciencia, es que si hubiera una única ciencia, ¿quién sería la candidata? Generalmente se suele mirar a la cosmología o a la física, pero claro, a día de hoy eso es ciencia ficción. Por ejemplo, pensar que se va a poder explicar, qué sé yo, el surgimiento de un partido como Podemos en clave de la física, pues es totalmente surrealista, porque claro, se dirá, bueno, el surgimiento de un partido como Podemos nos lo explicará la política. La política se reducirá a sociología, la sociología se reducirá a psicología, la psicología se reducirá a biología, la biología química, la química a física, y ya por fin la gran ciencia lo explicará todo. Pero claro, lo que no nos hemos dado cuenta es que todos esos saltos que hemos dado son en verdad pues saltos mortales, totalmente. Entonces, es curioso, llama la atención que con tu libro es un ataque directo a todo el quehacer, no científico, pero sí divulgativo de los científicos, que en ese momento dejan de ser científicos para ser filósofos y hacer afirmaciones disfrazadas de ciencia, pero que exceden sus campos categoriales. La pregunta entonces, quizá un poquito más complicada de responder o para la gente de entender, es si no hay un punto final hacia el cual las ciencias o la ciencia que la hemos criticado hacia el que progresar, ¿en qué medida podemos decir que una ciencia o una nueva teoría descarta otra y la mejora, si no hay un punto hacia el cual progresar? Claro, nosotros sostenemos que no tiene sentido postular un punto hacia el que todas las ciencias vayan convergiendo, ¿no? Lo primero porque quien piense eso nos lo tiene que mostrar, nos tiene que decir qué punto es ese. Y como no lo puede decir, directamente esa posición ya se descarta. Nosotros la crítica que hacemos a esa especie de fundamentalismo científico no es tampoco porque dejemos hueco a la trascendencia o a cuestiones como el misterio, la religión, etcétera, etcétera. No, es simplemente por la constatación de que existen varias ciencias y que unas se limitan a otras, unas chocan con otras. Es decir, es una constatación interna a la propia lógica de las ciencias, a la propia nosología. Ahora bien, ¿en qué sentido se puede hablar de progreso, no? No tiene sentido para nosotros hablar de progreso en mayúsculas, porque eso estaríamos pensando que hay un punto final hacia que todas las ciencias van a converger. Pero sí que tiene sentido hablar de un cierto progreso si uno da el parámetro dentro de una determinada ciencia. Quiero decir, podemos decir que los fenómenos dentro de un campo limitado, concreto, sí que podemos estudiar si los conocemos mejor que hace 100 o 200 años. Lo que hay que hacer es acotar muy bien esa pregunta. Y entonces, en ese sentido, sí que se puede decir que se puede estudiar en qué sentido las ciencias modernas reconstruyen los teoremas de las ciencias anteriores. Porque si no los reconstruyen, es que no son verdad, no eran verdad. Quizá el defecto que tengan los científicos y también la gente normal a la hora de pensar que hay un punto final al que acercarse es quizá porque tenemos, ya digamos, dentro de la cabeza el hecho de que toda la realidad se puede determinar en un único género ontológico. Por ejemplo, hay un defecto ahí de ontología. Sí, de hecho, aquí es muy importante. Generalmente la distinción suele ser la siguiente. Los científicos suelen tener una especie de monismo noseológico o epistemológico, en cierto sentido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando se suelen hablar, y esto también le pasa a muchos filósofos de la ciencia, hablan de la física de Newton y piensan que la física de Newton, las leyes de Newton, se podían aplicar a todo el universo como un todo. No, 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 no. Como ya hizo la crítica en su tiempo Mach, el físico y filósofo de finales del siglo XIX, Ernst Mach, las leyes científicas siempre van referidas a un determinado campo. En el caso de las leyes de Newton, a una serie de máquinas que tienen una cierta, como la máquina de Atwood, las poleas, etcétera, etcétera, el movimiento también de los planetas, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones que
están dadas a una cierta escala y con una serie de parámetros dados. En el caso de la mecánica de Newton, pues una escala que suele ser la mesocósmica y con velocidades que no son excesivamente altas, cercanas a la velocidad de la luz, ni a unas escalas excesivamente pequeñas. Bien, el problema es la tentación de olvidarse de que cada ciencia tiene un campo. Esa es o sea, que cada ciencia determina una categoría. Si rompemos eso, si eso nos olvidamos, es cuando caemos en las garras del fundamentalismo científico y empezamos a pensar que puede haber una única gran ciencia que cierre todo. Claro, ese es el paso para caer en el monismo ontológico, que no es solamente, es decir, podríamos decir, ¿no? Igual que se decía una grande libre, ¿no? En una expresión de reminiscencias franquistas, pero que ya usaba Zaña en la República, pues decir lo siguiente, ¿no? Pensar que una ciencia, ¿no? Un mundo, ¿no? Casi como, y solamente añadiríamos un libro, ¿no? La Biblia, ¿no? Casi que es una cuestión, para que se vea, digo esto, también la herencia metafísica y teológica de esta forma de pensar, ¿no? Entonces, no hay una ciencia, pero es que tampoco hay un mundo, es que también es la crítica a la unicidad del mundo, a pensar que todos los campos del mundo van a poder armonizarse en uno solo. Entonces, el materialismo filosófico dinamita el monismo gnoseológico, pero también el monismo ontológico, pensando que existe algo así como una totalidad ordenada de todos los fenómenos, ordenada y cognoscible. Y eso, por más que los divulgadores de la ciencia nos hayan acostumbrado a ello en muchísimos libros, que son superventas en las tiendas, etcétera, etcétera, pues hay que llamar la atención y decir, ojo, atento, que esto es una presunción, es un prejuicio, el pensar que existe el universo, que existe el mundo. Ya metiéndonos un poquito más de lleno en la cuestión cosmológica, creo que haces una referencia, arrastrando lo que acabamos de decir, entre la visión o la cosmovisión religiosa de algunas religiones con la cosmología. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué nos puedes contar? En el caso de la cosmología Big Bang, que es la cosmología más actual, una de las cosas que intento pues, señalar en el libro es la conexión que tiene con las creencias religiosas de la sociedad capitalista en la que creció, sobre todo en la América de la Guerra Fría, acabada la Segunda Guerra Mundial. Se suele olvidar que en la Unión Soviética la cosmología apenas tenía predicamento. Los cosmólogos soviéticos no les gustaba hablar del término universo, no usaban el término universo, ni siquiera cosmos. Preferían usar el término metagalaxia, para decir, bueno, mira, nosotros lo que estudiamos cuando miramos al cielo no es el universo como un todo, sino solamente la galaxia y lo que está más allá de la galaxia, la metagalaxia. Claro, la tentación de hablar del universo como un todo es algo que surge en Occidente, y claro, no se puede olvidar el peso tan importante que tiene ahí la religión y el cristianismo. ¿En qué sentido, no? Pues se puede decir que a partir del siglo XVII y XVIII se produce lo que desde el materialismo filosófico Gustavo Bueno denominaba la inversión teológica. Dios deja de ser un tapón para explicar el origen del mundo y su lugar, su posición desde arriba que nos ilumina y que explicaría todo, la toma la ciencia. La ciencia en singular, ¿no? Un Dios, un libro, una ciencia, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien la conexión, incluso se pueden dar luego muchísimos datos sociológicos. Pues el padre de la teoría del Big Bang, de la hipótesis del Big Bang, es un cura, el abad Lemaitre, al hecho de que el Papa en los años 50 bendijo, casi lo roció con agua bendita la teoría del Big Bang, ¿no? La famosa crítica de Fred Hoyle, diciendo que, bueno, que qué teoría era esa que había propuesto un cura y bendecido un papa, al hecho de que es una teoría que pese a que cierta corriente progresista y bien pensante nos haya pensado que, bueno, la Iglesia es que es enemiga de la cosmología Big Bang, todo lo contrario. Benedicto XVI muchísimas veces ha dicho que la cosmología moderna nos revela el rostro de Dios. Y el Papa Francisco no ha mucho decía que la cosmología Big Bang no solo no contradice la existencia de Dios, sino que la exige. Claro, si todo el universo proviene de una especie de ignición, de gran explosión, ¿quién ha generado eso? Enseguida ellos dirán, Dios Padre. Otra pregunta que me gustaría hacerte en lo referente a la actividad cosmológica de muchos científicos es acerca de sus referenciales o de los supuestos materiales con los que los cosmólogos o los físicos tratan.
por ejemplo, mencionas la materia oscura, el vacío, los agujeros negros, ¿realmente esos supuestos objetos con los que trabajan son realmente referenciales o más bien es todo una especie de humo, por así decirlo? Claro, aquí hay que reivindicar el papel necesario de la filosofía de la ciencia. Es decir, cuando los físicos hablan de los agujeros negros, parece que los estuvieran tocando con las manos, ¿no? Casi como si pudieran tenerlos ahí al lado, justo, y decir, mira, es que lo estoy viendo el agujero negro. Pero claro, el agujero negro no es como esta mesa, no es un cuerpo. Y quien dice el agujero negro dice la materia oscura o la energía oscura que ahora están tan en boga y que tanto se están analizando. Entonces, son construcciones que a través de diversos fenómenos que se registran con aparatos se intentan organizar. El problema es que hay que ver si esa organización, esa forma de atar los hilos, tiene verdadera consistencia o al mínimo empujón, vaivén, los hilos se deshacen, ¿no? Se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? En el caso de la materia oscura, los físicos la postulan porque como no son capaces de explicar el movimiento de rotación de las galaxias, piensan que hay un halo alrededor de las galaxias de una materia oscura de la que no saben absolutamente nada y que sería la responsable de ese movimiento. En el caso de la energía oscura, pues ciertas observaciones de un tipo de supernovas parecen indicar que el universo se estaría expandiendo de una manera mucho más acelerada de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues suponer que hay una energía oscura. Claro, este tipo de forma de pensar científica, que es lo que los filósofos de la ciencia llaman abducción, es legítima, se ha hecho en otras veces, pero no hay que dejar de pensar que no es una inferencia, sino que es una hipótesis, una presunción. Y claro, cuando los físicos nos presentan la cosmología como algo acabado y te dicen que el 96% del universo es materia y energía oscuras, pero luego ves, como en la letra pequeña del contrato, que no saben, ni tienen ni idea de lo que compone la materia oscura ni la energía oscura, dices, pero bueno, ¿qué invento es este? Ya, antes de terminar, Carlos, dos preguntas más, quizá una saliéndonos un poquito de lo que es tu libro, pero muy relacionado con filosofía de la ciencia. Creo que la gente hoy en día, sobre todo a raíz de la crisis económica y también de la crisis política actual, se pregunta cuál es realmente el estatuto científico de las denominadas ciencias sociales, y en caso de que me respondas de manera negativa, el que algo sea o pueda no ser calificado de ciencia desde la teoría del cierre, ¿quiere decir eso que no tiene ningún tipo de validez? Bien, con respecto a las ciencias sociales, ¿no? De nuevo habría que ir un poco ciencia por ciencia, ¿no? Haciendo el análisis. Si nos referimos a la historia, pues, hombre, en la historia sí que tenemos ciertas verdades, es decir, lo que hace el historiador es construir un relato engranando diferentes componentes. Y esos componentes son básicamente dos. Son los documentos y los monumentos. Es decir, un registro de documentos que tienen un archivo, pero también ciertos monumentos, ciertos restos, pues qué sé yo, arqueológicos, edificios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un historiador puede empeñarse en hablar de la nación catalana, pero ¿dónde están los documentos fehacientes del siglo XIII, del siglo XII, donde se vea la expresión nación catalana? Pues no se encuentran por ningún lado. Entonces, es muy difícil que pueda decir que la sentencia o la proposición existe la nación catalana es efectivamente una verdad. Ahora bien, el problema es el siguiente: mientras que en la física o en las matemáticas se van construyendo diferentes verdades, y luego, esta es la diferencia con las ciencias sociales, se pueden engranar todas, concatenarlas sistemáticamente, qué sé yo. En aritmética o en álgebra hay teorema fundamental de la aritmética o teorema fundamental del álgebra que cierran el campo. En la física, por ejemplo, las leyes de Kepler, etcétera, las leyes del movimiento que descubre Galileo, luego con las leyes de Newton se cierran, se concatenan unas con otras. El problema es que en la historia no hay ese cierre. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con componentes como máquinas, pesas, móviles, números, grafos, sino con seres humanos.
donde el científico es a la vez juez y parte. La persona, las operaciones de la persona están tanto dentro del campo de estudio como fuera. Y entonces eso hace que el cierre no se pueda conseguir, no se pueda lograr. Ahora bien, dicho esto, es decir, tendríamos en la historia y en las ciencias sociales verdades, pero el problema es que esas verdades no se pueden anudar todas unas con otras de tal manera que el campo acabe cerrando. Lo que hay que decir es que eso tampoco desprestigia totalmente a las ciencias sociales, porque pensarlo así sería pensar como que lo único que tiene valor es la ciencia. Pero, por ejemplo, la filosofía no es una ciencia y no por ello tiene menos valor, qué sé yo, que la física, las matemáticas o la cosmología. Todo depende, una vez más, el valor del parámetro, de la perspectiva en la que estemos situados. Es que entonces puede haber un intento deliberado de gente que se mueve en el mundo de las ciencias sociales de hacerla una ciencia. Ejemplo, lo has mencionado antes, Podemos, al rotular en las facultades, por ejemplo, aunque no lo han hecho ellos, pero ciencias políticas, es un intento meramente ideológico de institucionalizar una ideología previamente establecida por ellos. Yo creo que en este caso, en el ejemplo que pones, Podemos es más el canto rodado que está metido en la corriente y es arrastreado por la propia corriente, ¿no? Sin saber muy bien hacia dónde va, pero pensando que es libre, ¿no? En ese sentido, yo creo que la cosa viene de atrás, ¿no? Viene de que se habla de ciencias políticas, ciencias del periodismo, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Lo que se intenta es tomar prestado el prestigio, el brillo que tiene la física, las matemáticas, la ingeniería, etcétera, etcétera, tomarlo prestado para las ciencias sociales. Lo que también sucede es que al rotular, muchas veces no solamente se intenta tomar prestado el brillo, sino que también muchas veces se copian métodos. Pues o la propia estructura administrativa, departamentos, especialidades, artículos, revistas, y eso es lo que yo creo que en cierto modo también ha opacado, ha hecho que las ciencias sociales con la modernidad queden totalmente en un segundo plano, porque intentan tener unos patrones de funcionamiento muy parecidos a los que se pueden seguir en las facultades del otro lado del campus, por decirlo así, pero siendo imposible llevarlos en la práctica, ¿no? Bajo una cierta apariencia de objetividad, lo que se está haciendo es filosofía o crítica, ¿no? Por poner un ejemplo, si un historiador de una órbita liberal intenta publicar en una revista marxista, no se lo publicarán y dirán que el rechazo se basa en el rechazo del árbitro, ¿no? O como suelen decir, ¿no? Del referee, ¿no? Por decirlo en inglés, que suena como mejor que árbitro, ¿no? Pues está fundado en criterios científicos. Claro, esos criterios no son científicos, son filosóficos, del marxismo de partida o del liberalismo de partida. Esto se ve muy bien en la economía. Los economistas, como punta de lanza de las ciencias sociales, suelen decir que son científicos. Y sí, lo son. Lo que pasa es que es muy interesante ver en la televisión, en una cadena y en otra, cómo tenemos a dos economistas científicos y cada uno da recetas diametralmente opuestas para el mismo problema. La gente busca fórmulas secretas para alcanzar la felicidad, un concepto por otro lado bastante vago, a expensas de que existe pues eso, una fórmula secreta científica que nos diga cómo ser felices. ¿Cuál es tu opinión o qué se puede decir de la felicidad desde el materialismo filosófico? Bueno, la verdad es que la felicidad es una idea filosófica por derecho propio, ¿no? La felicidad aparece pues, desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Spinoza, etcétera, etcétera, ¿no? Gustavo Bueno, en el mito de la felicidad, pues hace una crítica, en el sentido que le daba la palabra crítica, de clasificación, ¿no? De todas las teorías de la felicidad que hay, ¿no? La potencia del cuadro que allí hay dentro lo que nos quiere decir es que no existe la felicidad, ¿no? Sino que lo que hay es muchas ideas de felicidad y muchas veces unas son incompatibles con otras. Es de nuevo lo que define al materialismo, que es el pluralismo, ¿no? La idea de no existe la ciencia y las ciencias, no existe la felicidad, sino que hay diferentes ideas de felicidad. Yendo al presente, ¿no? A nuestro presente más cotidiano, pues la verdad es que nos encontramos con que hay un montón de psicólogos, hapiólogos, los llama Marino Pérez, el psicólogo conductista ligado un poco a la escuela de Oviedo, que intentan revelar a la gente los secretos de la felicidad, ¿no? Pero esa felicidad generalmente
es una felicidad canalla, en el sentido de muchas veces las personas acuden al psicólogo porque se sienten infelices, ¿no? Y entonces el psicólogo, que generalmente usa una serie de terapias que son, pues que pueden tener su significado, pero las mismas que podría usar un confesor o un cura, pues lo que hacen es permitir al individuo seguir funcionando, seguir manteniéndose como un engranaje, como un tornillo, como una tuerca en la máquina de producción. Me explico lo que quiero decir. A lo mejor una persona pues se siente insatisfecha, infeliz y va al psicólogo, ¿no? Y entonces resulta que el psicólogo le dice, bueno, es que tienes que crecer como persona, ¿no? Sobre todo si es de un psicólogo Gestalt, pues le dirá que tiene que crecer como persona, que a lo mejor su eneatipo pues tiene que desarrollarlo, que tiene que cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y a lo mejor esta persona, por lo que se siente infeliz, no es por algo que él tenga dentro, sino porque su jefe le está haciendo la vida imposible y lo que ha hecho es que en vez de trabajar 8 horas le pone 10 y a lo mejor le ha cambiado las vacaciones. Es decir, que a lo mejor lo que tenía que hacer esa persona en vez de ir al psicólogo es protestar o ir a un sindicato. Entonces, lo que quiero decir es que la psicología está funcionando mucho en las sociedades capitalistas actuales como una especie de paño caliente que sirve para engrasar la máquina de producción. Y entonces lo que hace es que a los individuos les permite seguir yendo de lunes a viernes a trabajar y el fin de semana, pues a lo mejor ir a una reunión donde se juntan con otras personas, lloran, cuentan sus problemas, crecen como personas, pero el lunes están perfectamente para ir a trabajar y currar, ¿no? En vez de a lo mejor pues salir a la calle a manifestarse o a plantarse, dar un golpe en la mesa y decir que en vez de A quieren B. Es un poco la idea quizá de que por un lado está el individuo y por otro lado la sociedad fuera, que bueno, le puede influir más o menos, pero no le conforma. Yo creo que la idea de persona dentro del materialismo es que el individuo no es el punto de partida, sino que es un punto de llegada a una configuración externa. Y esto yo creo que es por completo de lo que se han olvidado los psicólogos. Otra cuestión, hemos hablado antes, o has mencionado la relación entre la cosmología y la religión. ¿Qué puedes decirnos desde el materialismo a raíz de Dios o de las religiones? ¿Está desprestigiada la religión desde el materialismo filosófico? Cosa que creo que vas a contestar que no. ¿Qué posición guarda el catolicismo? ¿Qué puedes decirnos del catolicismo y de otras religiones desde el materialismo? La posición del materialismo filosófico es el ateísmo. Pero claro, el ateísmo, como solía decir Gustavo Bueno, somos católicos ateos. Es decir, para nosotros no tenemos esa concepción negativa para nada del catolicismo. Leemos a los escolásticos, tenemos en una gran valoración a Santo Tomás, a Suárez, Domingo de Soto, Molina, etcétera, etcétera. Y una gran valoración del catolicismo, sobre todo en lo que ha significado como religión civil, es decir, como una serie de instituciones que han conformado, entre otras sociedades, a la sociedad política que llamamos España. Entonces, en ese sentido, nuestra valoración no es para nada negativa de las religiones y creemos que las religiones tienen una funcionalidad que es innegable. Ahora bien, otro tema es ese Dios, ¿no? Lo primero que hay que decir de nuevo es que no existe Dios, en todo caso existirían los dioses. Y claro, hay que enseguida cuando se dice es que existe Dios, no existe Dios, ¿no? Y hay alguien que habla pues del dictamen sobre Dios, ¿no? Claro, hay que decirle inmediatamente ese materialismo. ¿De qué Dios estás hablando? Yahvé, Mahoma, Jehová, ¿de quién estás hablando? Entonces, porque ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Sobre todo porque es el Dios de las religiones terciarias, de las grandes religiones del libro, no tiene nada que ver con los dioses de las religiones secundarias, pero tampoco ni mucho menos con los dioses de las religiones primarias, que son esos animales históricos, esa megafauna del Paleolítico que impresionaría a los hombres del Paleolítico, claro. Y otro concepto crucial, la muerte, simplemente es un punto de llegada y ya está. ¿La filosofía no tiene nada que decir? ¿O el materialismo filosófico tiene algo que decir al respecto? A ver, la muerte suele generar siempre, por las connotaciones que tiene, claro, de la muerte del individuo y de que queramos o no, el punto de partida siempre, esto es algo que el materialismo filosófico acepta totalmente, ¿no? De arriba abajo el punto de partida son los cuerpos. Entonces el punto de partida nuestro es el cuerpo, sin menospreciar que luego el individuo, como tú antes has dicho,
está codeterminado por otros individuos, de tal manera que son los grupos los que en el fondo tienen, como si dijéramos, los mayores márgenes de libertad. Ahora bien, dicho esto, es cierto que la muerte es algo que siempre pues, plantea muchas dudas, interrogantes, pero si uno lo piensa con un poco de detenimiento, verá que es uno de los fenómenos mejor conocidos, ¿no? La biología nos puede perfectamente identificar las causas de la muerte de este individuo o de este otro, un ataque al corazón, un cáncer, un accidente, es decir, es algo, un fenómeno totalmente bien conocido. Entonces, el problema es que, claro, que la muerte, en cuanto supone el fallecimiento, ¿no?, que tiene del individuo, ¿cómo afecta eso a la persona? El materialismo filosófico distingue los individuos de la persona. El individuo puede morir, pero la persona puede seguir funcionando. Políticamente, se puede un engranaje social y político. Por ejemplo, Julio César murió hace ya cientos de años, prácticamente 2 milenios, y sin embargo seguimos hablando de él y sigue teniendo influencia en el presente. O lo mismo la obra de Alejandro, o quien dice Alejandro puede decir Hernán Cortés, Pizarro, y la influencia que tuvieron en el mundo actual, ¿no? O sin ir más lejos, la propia figura de Gustavo Bueno, que falleció como individuo hace 2 años, pero que sigue teniendo como persona un peso tremendo. Sus obras siguen actuando y siguen interactuando con nosotros, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental es cómo se puede plantear un materialista filosófico la muerte, ¿no? Y bueno, siempre aquí hay dos polos, ¿no? Dos formas de concebirla, ¿no? Una sería la manera estoica, que es la manera que el propio Bueno llevó a cabo hasta el fin de sus días, ¿no? Que es la de morir con las botas puestas, es decir, hasta el último momento estar ahí, al pie del cañón, trabajando, estando atento a todo, y criticando, y hasta el último momento dando la batalla, hasta que ya llega un momento en que hay que morir con las botas puestas, ¿no? Es una forma que tampoco es ajena a otras personas, ¿no? Yo siempre suelo poner el ejemplo de Bob Dylan. Bob Dylan tiene casi 80 años y sigue dando prácticamente conciertos, pues una barbaridad, 100 y pico conciertos al año. Prácticamente de un día para otro está tocando el piano, morirá, porque es lo único que hace, tocar el piano y cantar y moverse de un concierto a otro. Y también, en cierto modo, es un estoico, morirá con las botas puestas, lo que pasa que en su campo no el de la filosofía, sino el de la música. Pero la otra ideología, que es muy difícil, como esto en algún momento lo ha comentado Joaquín Rogo, es muy difícil contrarrestarla, pero que también es otra forma de afrontar la muerte, sería la perspectiva epicúrea, el retirarse del mundo. Es decir, bueno, el mundo que observamos es un mundo corrupto, ¿no? Y a lo mejor lo que uno tiene que hacer es retirarse del mundo, ¿no? Huir con velas despegadas del mundo de la cultura y dedicarse a cultivar su huerto, ¿no? Y allí pues dedicarse un poco a leer, a intentar conocer el mundo, pero sin estar metido en el foro, en la plaza pública, ¿no? Dando la batalla, pues qué sé yo, en la televisión, en los institutos, en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, serían como los dos polos, los dos ejemplos, ¿no? Que son los dos extremos, ¿no? La forma estoica y la forma epicúrea, pero que yo creo que para un materialista filosófico pues siguen siendo la referencia ineludible. Y ahora, como profesor de matemáticas, Carlos, la ciencia de la educación, muy entrecomillado, ¿qué te parece que nos puedes contar al respecto? ¿Hay una ciencia o por el contrario es otra ideología más en la que los pedagogos han hecho caja? Claro, de hecho, igual que hablábamos hace un rato, se habla de ciencias políticas, de ciencias sociales, y en cualquier facultad está la facultad de ciencias de la educación. Lo que pasa es que esas ciencias de la educación no son más que un sombreado verbal, una serie de términos que adornan una serie de prácticas, intentando darles un halo de cientificidad, ¿no? Pero la pedagogía, yo creo verdaderamente que es el cáncer de la educación, ¿no? A día de hoy, a partir de la LOCSE, los años 80, con los gobiernos del PSOE, se empezó poco a poco a filtrar este cáncer en la educación, ¿no? Y lo que ha ido generando, pues es lo que vemos, ¿no? Unas aulas donde se vive verdaderamente una lucha de clases,
¿no? Y aquí ya no digo tanto clases en sentido marxista como de clases de alumnos, ¿no? Los de segundo A contra los de segundo B, cosas de este estilo, y donde los contenidos cada vez están más desprestigiados, ¿no? En ese sentido yo creo que el error de la pedagogía es pensar que se puede enseñar a enseñar, ¿no? Y enseñar es un arte, y los artes no se enseñan. Las artes se practican, uno puede efectivamente tomar referencias, fijarse en ciertos maestros, pero es muy difícil, es una cuestión casi vocacional, donde es muy difícil pensar, qué sé yo, que como en matemáticas o en física uno va a aprender a resolver una ecuación y va a poder resolver todas las que son similares. Y en ese sentido, yo creo que hay que recordar a Platón, ¿no?, con el ejemplo de que la virtud no se enseña. Si la virtud no se puede enseñar, sino que es una cuestión que hay que practicar, en el caso de la educación sucede lo mismo. Y entonces lo que habría que reivindicar es una escuela pública, porque es necesario para la formación de la nación, del Estado, y aquí cuando digo nación y Estado digo España, quiero decir, no hay que omitir el parámetro, hay que decirlo exactamente, ¿no? Y es necesaria una educación pública que forme no hombres, porque el hombre no existe, sino ciudadanos, que es lo que verdaderamente existe. En este caso, el papel de la escuela pública es vital, lo que hay que hacer es formar españoles. Y en ese ejemplo, lo que tiene que hacer la pedagogía es hacer una reivindicación, ¿no?, de los contenidos, de la autoridad del profesor, y de que si una serie de métodos han pervivido durante 3.000, 2.000 años, por algo será. Bueno, y antes, ahora sí que de verdad no te quiero entretener más. ¿Te consta algún tipo de crítica o de que haya habido hacia tu libro, tanto en España o fuera, algún tipo de recepción, alguna respuesta que te hayan dado positiva o negativa al respecto? Bueno, respuestas positivas ha habido, de gente que te lee, que te sigue con interés, incluso algún astrónomo y cosmólogo de alguna institución oficial importante en España me ha escrito y le ha parecido muy interesante las tesis, y personalmente me ha escrito, pues bueno, que le parecía muy interesante que alguien cuestionase desde la filosofía de la ciencia pues este tipo de cuestiones relacionadas a la cosmología. Luego también una crítica ya no en sentido meliorativa, sino peyorativa ha sido pues que critican del libro la primera parte, esa parte más de filosofía de la ciencia, ¿no? Como si pareciera una cosa accesoria, de tal manera que el libro podría haber salido con solo la segunda parte dedicada a la cosmología, y toda esa primera parte que remueve un montón de cuestiones de filosofía de la ciencia, pues haberla omitido, ¿no? Yo lo que sí creo es que ese es un trámite necesario, porque mi análisis de la cosmología, como el análisis de los cosmólogos o de los filósofos de la ciencia al uso, no es independiente de la idea de ciencia que se tenga. Y entonces era obligado poner las cartas sobre la mesa y decir, a día de hoy disponemos de tantas ideas de la ciencia. Cada una llevaría un análisis diferente de la cosmología. Yo tomo partido por esta, y es una toma de partido dialéctica, en el sentido de, tomo partido por esta haciéndole la crítica a las demás, pero también esperando que desde las otras me hagan la crítica. Ahora sí que sí, Carlos, la última pregunta. 2 libros que recomiendes para la gente que quiera introducirse o profundizar en cuestiones de filosofía de la ciencia. Pues 2 libros. Quizás yo recomendaría, claro, siempre la pregunta es si se va a introducir desde el principio, ¿no? Pues sería, habría que recomendar pues algún libro sencillo, algún tipo de manual. Como voy a suponer que la persona que nos estamos imaginando ya tiene algunos ciertos conceptos, ¿no? Y yo voy a decir 2 libros que a mí personalmente me impactaron muchísimo, ¿no? Bueno, voy a decir 3. Uno sería el tomo 3 de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Ese tomo es un tomo muy difícil de leer, pero es el que contiene el concepto, a mi juicio, nuclear de la teoría del cierre, que es el concepto de hiperrealismo. La idea de esa especie de ontología procesual del materialismo filosófico, donde las cosas no se ven, el mundo no se ve como si una especie de Dios metafísico hubiera decidido al comienzo de los tiempos que el mundo se compone, qué sé yo, de protones, neutrones, electrones, ¿no? Y que con esos objetos fueran los que el científico tuviera que descubrir y son las piezas del mecanismo y funcionaran para siempre, ¿no?
muchas veces quien piensa eso, quien piensa que el científico, la ciencia, la física nos va a descubrir los componentes del universo, los quarks, etcétera, etcétera, está pues sin darse cuenta de una metafísica teológica, donde es Dios Padre el que ha dispuesto cómo es el universo. Nosotros, como Dios no existe, pues tenemos que acogernos a otra visión. Y esa visión es una ontología procesual, ¿no? Donde las entidades que construye el científico son reales, pero al mismo tiempo son construidas. Y entonces lo que asoma es una especie de ontología histórica, donde, como desarrolló el último Gustavo Bueno, en otro libro, que es el otro gran libro que yo recomendaría, que aunque no es exactamente de filosofía de la ciencia, que es el ego trascendental, donde lo que asoma es una especie de mundo dinámico, totalmente cambiante, donde los componentes fundamentales es lo que Bueno llamaba en su última etapa estromas, es decir, una serie de tapices de objetos que van cambiando con el tiempo. Nosotros miramos prácticamente el mismo cielo que veían Platón y Aristóteles, pero no podemos abstraer que a día de hoy ese cielo está formado por galaxias, que esos puntos de luz rutilantes que vemos, algunos están más cerca de unos que de otros, que forman unas determinadas constelaciones, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos abstraer, tenemos que asumirlo. Eso es el hiperrealismo. Hemos ido poblando el universo, construyéndolo de una determinada manera, conformándolo de una determinada manera. Pero porque el hombre es el que conforma el universo, no una especie de Dios anterior. Y el tercer libro que yo recomendaría, y que a mí es un libro que me gusta muchísimo, es un estudio muy antiguo ya es del año 79, si no recuerdo mal, de Bruno Latour y Steve Bulgar, que se llama La vida en el laboratorio, y que es una especie de dos sociólogos de la ciencia, uno de ellos que luego ha desarrollado una carrera filosófica sin tener miedo a comerciar con la ontología, que es el francés Bruno Latour, muy interesante, ¿no? Que se mete en un laboratorio como si fuera un antropólogo y estudia a los biólogos moleculares casi como si fueran una tribu de indios. Entonces esos serían un poco los tres libros que yo recomendaría. Bueno, pues nada, Carlos, no me queda más que agradecerte tu visita, que hayas prestado tu tiempo a hablarnos de tu libro y de cuestiones importantísimas. Recomendar a la gente que nos vea que compre tu libro y nada, pues muchas gracias y hasta otra, Carlos. Encantado.